Bien, jóvenes, retomando nuestras actividades académicas a través de este medio, vamos a hablar el día de hoy sobre antropología, cultura y globalización. Es un tema contemporáneo, es un tema que nos invita a reflexionar sobre el comportamiento de la cultura, sus manifestaciones en el tiempo y en el espacio. Entonces vamos a ver, en principio, qué entendemos por globalización. Eh, Existen diferentes acercamientos conceptuales para poder ver eh, y tener una conceptualización acertada sobre la globalización. Néstor Cancline habla, por ejemplo, de la globalización como objeto cultural no identificado. Es decir, que no tenemos una definición exacta sobre lo que es globalización. Los economistas establecen un criterio, establecen una definición sobre globalización a partir, ¿no?, de las grandes dinámicas económicas, de los intercambios entre los países y las naciones en el mundo. Es decir, parten desde los bienes, ¿no?, del comercio, etc. Los antropólogos también han generado sus criterios desde su disciplina para ver la velocidad con la que se mueven las culturas en el mundo. Entonces, vamos a optar nosotros y dejarlos de manera muy creativa para que cada uno de nosotros podamos tener un criterio muy personal, pero asociado a un concepto claro sobre lo que es la globalización. Entonces, una manera de medir el crecimiento de tales flujos, es decir, de una economía dentro de lo global, es hacerlo en términos cuantitativos. Es decir, medimos, por ejemplo, que cuánto un país intercambia su producto con otro a partir de examinar las variaciones, no del valor del comercio de los productos que nosotros consumimos en el tiempo y en el espacio, ¿no es cierto? Entonces, el valor global de las importaciones, por ejemplo, y exportaciones en este rubro, ya se explicaba en la década de los 70, en donde se hablaba, por ejemplo, de millones de dólares de intercambios económicos entre los países. Entonces, frente a este concepto, existe una variación notable entre los países y las categorías. Pero vamos a acercarnos un poco a lo que viene a ser la globalización en términos culturales. En términos culturales también se utiliza, por ejemplo, el valor del comercio de los productos culturales. Es decir, ¿qué venden las naciones? ¿Qué intercambian las naciones? Aquí también existen variaciones notables entre los países y las categorías de sus bienes culturales. Por ejemplo, materiales impresos, música, arte, ¿no?, las visualizaciones a través del cine, la fotografía, la radio, la televisión. Son categorías cotidianas que las percibimos y las recreamos, que han crecido exponencialmente en estas últimas décadas. Por ejemplo, la posición de televisores y radio se han incrementado enormemente en el mundo entero. Claro, con disparidades
regionales y nacionales que dan connotaciones locales, pero que no dejan de ser globales. Los sistemas nacionales, por ejemplo, de radio y comunicación, locales han disminuido su audiencia. ¿Por qué? Porque ya tenemos, por ejemplo, radios globales. De la misma manera la televisión. Entonces nosotros estamos pensando en que la globalización es un tema muy, muy importante y fundamental, y que nuestras miradas académicas para estudiar cualquier fenómeno tiene que ser holístico, es decir, mirarla desde un mundo global. Pero en este panorama de globalización existen seres globalistas, es decir, seres a quienes de una u otra manera defienden y apuestan por la globalización. Pero también existen seres que tienen una percepción tradicionalista. Bueno, son seres que de una u otra manera piensan que las culturas tradicionales se van a mantener en el tiempo y en el espacio, pese a los grandes procesos globales de la sociedad, ¿no es cierto? Y también nosotros tenemos paralelo a estas formas de pensamiento, los transformalistas. ¿Qué significa esto? Admiten, por ejemplo, que los cambios importantes en la globalización de las culturas mediáticas es afirmar que en tiempos de complejidad los procesos siempre tienen un doble sentido: los receptores, que son activos, y los pasivos. Es decir, estamos hablando, ¿no?, de una globalización en donde todos participan de una u otra manera. Pero también tenemos los globalistas positivos, los que afirman la posibilidad de progresistas de la aldea global, es decir, de los pequeños grupos y sociedades que están inmersos en la globalización, y la perspectiva liberal que afirma la naturaleza democrática del libre mercado y el beneficio que aportan estos más sus receptores, ¿no? Entonces, McLuhan, por ejemplo, sostenía que el Internet nos ofrece la posibilidad de una esfera pública revitalizada y la restauración de las comunidades gracias al libre acceso a la comunicación global. Eso es, por ejemplo, una idea, ¿no?, de cómo la globalización es positiva en algunas dimensiones de la vida cotidiana en el hombre de a pie. Entonces nosotros tenemos que ver también algunos otros aspectos. Por ejemplo, los pesimistas, ¿no?, ¿qué dicen? Son críticas a la globalización. Y entre sus argumentos está, por ejemplo, la creciente desigualdad de acceso, es decir, la globalización ha generado y ha contribuido a la desigualdad en las diferentes dimensiones económicas, sociales y culturales. Por otro lado, por ejemplo, la creciente concentración de las grandes corporaciones privadas, ya que han globalizado la producción mediática al servicio de sus intereses no personales, a sus intereses de empresa, etcétera, etcétera. La otra es, por ejemplo, la imposición imperialista de una cultura global, que no es más que la cultura occidental, es decir, la cultura que nosotros la vivimos y la vemos desde nuestras perspectivas cotidianas en el mundo contemporáneo en la que nos ha tocado vivir. Entonces, pero nuestro tema ahora es un poco ver la cultura global. La cultura global es
una especie de cómo es que la globalización domina el mundo a partir de la cultura. Y la cultura es un aspecto importante y es válido para entender los procesos culturales en el mundo que nos rodea. Por ejemplo, existe una crítica a estos procesos de culturalización en el marco de la globalización. Por ejemplo, la hipersimplificación, la complejidad de los flujos culturales mediáticos, ¿ya? Presentados como si tuvieran un solo sentido, es decir, estamos buscando la homogenización. Por ejemplo, las telenovelas mexicanas, por ejemplo, las brasileñas, ya son las que se miran y las que se ven en el Perú. Si hacemos un estudio de qué cantidad de gente mira en esas películas, nos vamos a quedar impresionados y vamos a ver que preferimos ver películas de fuera que ver las películas nacionales. Entonces, esos son los grandes temas que nosotros debemos analizar para tener un concepto claro sobre globalización. El otro aspecto importante que nosotros debemos abordar es la cultura y la tecnología. La cultura y la tecnología son dos aspectos fundamentales que han existido y que existen y que se mueven, ¿no?, muy paralelamente, ¿no?, unas y otras. Entonces, este fenómeno de la tecnología y la cultura es un fenómeno, por ejemplo, que tiene que ver mucho con las afirmaciones de las configuraciones y reconfiguraciones, por ejemplo, del rol que juegan las tecnologías en la cultura. Por ejemplo, las computadoras y otras tecnologías modernas de la comunicación no han caído del cielo, sino que son productos de la obra de los seres que por intereses económicos y militares han generado lo que se llaman las computadoras. Son un producto directo de una guerra fría y de los presupuestos destinados para investigaciones y el desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces, fíjense cómo es que la tecnología de un espíritu eminente político, de intereses militares, tecnológicos, que han nacido y se han desarrollado en la guerra, han generado lo que se llama, por ejemplo, las tecnologías asociadas a la cultura. Entonces nosotros podemos entrar a internet y visitar y ver cómo es que a partir de este sistema que se llama internet podemos intercambiar, podemos dialogar, ¿no?, podemos expresar nuestros patrones culturales y en función a eso ver cómo es que se mueven las culturas en el tiempo y en el espacio. En este contexto global existen las culturas locales, las culturas mundo, existen las culturas que se tratan de homogenizar, las culturas que tienen y se dan y se manifiestan como culturas de resistencia a los patrones de cambio y transformación. Entonces estamos pensando, por ejemplo, que las culturas particulares son culturas socialmente y geográficamente localizadas, pero sobre todo diferenciadas con aspecto de las otras culturas. Es decir, nosotros tenemos que ver la cultura a partir, ¿no?, de las culturas locales. La cultura así, por ejemplo, entendida, puede ser enfocada en diferentes escalas, como áreas de civilización, como culturas nacionales, regionales, locales, etnias, de clase, etcétera, etcétera, como la que nosotros leemos y estudiamos en
en nuestras especialidades en el curso de antropología. ¿Ya? Por ejemplo, Wallace Stirling en 1997 y Anthony Smith en 1992, por ejemplo, sostenían que el Estado-Nación sigue siendo la unidad central de organización de la cultura en nuestros países. Es decir, que las culturas y el Estado-Nación son formas de cómo nosotros podamos entender y proteger nuestras culturas a partir de una interpretación, recreación, desde nuestros espacios locales, regionales y nacionales. Entonces es fundamental ver ese tipo de enfoque sobre la cultura, ¿ya? Pero también existen las industrias culturales. Este concepto es un concepto legado a la escuela de Frankfurt, es decir, se refiere al conjunto de productos culturales fabricados o reproducidos en serie gracias a la tecnología industrial y difundidos a escala mundial a través de las redes electrónicas y comunicaciones. Por ejemplo, eso lo encontramos en Internet. ¿Ya? Entonces tenemos que tener en consideración también que existe una industria cultural. Entonces las industrias culturales son las que nos ayudan a entender las diferentes formas de cultura que las sociedades han desarrollado y generan mayores divisas económicas, por ejemplo, al turismo. Entonces estamos hablando en tiempos globales ahora que ninguna cultura es homogénea, y mucho menos la cultura nacional. ¿Por qué? Porque somos una cultura que está sometida a las reglas de la pluriculturalidad. ¿Por qué? Porque estamos y somos seres no multiétnicos, multirraciales, y cada una de estas unidades étnicas, raciales, tienen y operan de una manera distinta unas de otras. Entonces, la globalización puede ser y puede manifestarse, por ejemplo, tratando a las industrias culturales de homogenizar a partir de productos culturales. Entonces tenemos que entender y saber que existen culturas particulares y versus culturas industriales. Muy bien, jóvenes, hasta aquí hemos llegado el día de hoy y esperamos que sigamos apoyando e incrementando nuestras opiniones en términos antropológicos sobre lo que es cultura y globalización. Muchas gracias.